Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube, Jocelyn Delgado Oficial, y hoy te traigo un video que tiene que ver con los sueños. Es una persona que está contando un testimonio de él y de su esposa, quienes tuvieron un sueño, y él expresa que su esposa naturalmente no es una persona de soñar. Y es importante aclarar esto porque a veces hay personas que normalmente están soñando pero no tienen algún significado específico en el sueño. Entonces es importante resaltar eso. Y recuerden que acá en mi canal les traigo videos de revelaciones, de profecías, de sueños. Así que hoy vamos a estar escuchando esto y sobre todo para reflexionar, para un llamado para los hijos de Dios y para aquellos que se han desviado en el camino. Hoy el Señor te llama, te trae a conciencia, toca tu puerta a que vuelvas a sus caminos. Y al que está ya en sus caminos, pues se afirme aún más. Cristo viene pronto y debemos tener nuestras lámparas llenas de ese aceite que representa el Espíritu Santo. Así que quiero invitarte a que si aún no te has suscrito a mi canal, te suscribas y también actives la campana de notificaciones para que así te lleguen todos estos videos que sé que van a bendecir tu vida. Bien, sin más que decir, entonces empecemos. Bueno, hola muchachos, hoy voy a hablarles de los sueños que tuvimos mi esposa y yo, ella estando en Colombia, yo aquí en Estados Unidos, con horas completamente diferentes, pero cuando, sin saberlo, porque yo sencillamente llamé a contarles el sueño, ella me dijo, tengo que contarte algo, y me contó lo que ella se soñó, pues obviamente muchachos que al unirlos sabemos que estábamos en el mismo lugar, y ustedes se van a dar cuenta de eso. Este mensaje va a tener mucha reflexión y yo sé, estoy segurísimo que va a volver a encender las alarmas acerca de su vida espiritual, así que escúchelo atentamente, ore si quiere antes de, para que sea Dios quien le revele. Importante, entonces, sí. Dicho así, yo sencillamente voy a leer porque Andrea lo escribió y yo también lo escribí. El de Andrea, cabe aclarar que Andrea no sueña, ella es muy difícil de que se sueñe algo o de que lo recuerde, sin embargo cuando se levantó y se puso a orar, el sueño se le vino tal cual, o sea, con toda la claridad, sí que lo recordó todo. Dice así: estábamos en una especie de cabaña. Aquí nombra 3 familiares, pero yo voy a omitir los nombres, porque uno de ellos a mí se me mostró que se quedó, en mi sueño se quedó. Entonces Edwin, o sea yo, bueno, ella estaba, y otros familiares, ok. La cabaña era como en un espacio abierto donde había mucho campo. La cabaña era grande, espaciosa y bonita. Era como una especie de salón. Estábamos hospedados allí y en ese momento llegó una familia pequeña a buscar hospedaje. Como no había mucho espacio, la familia tuvo que quedarse en la parte del salón donde habían unas sillas. Luego llegaron otras personas a buscar hospedaje, pero el dueño del hotel les dijo que no había más espacio, que las últimas personas que llegaron habían tenido que hospedarse en un sofacama porque no había más. En ese momento apareció una bola de plástico transparente con muchos turupes. Yo les voy a poner la bola que Andrea más o menos dice que cómo era. Una bola de plástico transparente con muchos turupes de diferentes tamaños, la cual flotaba por todo el mundo mirando lo que iba a pasar y mirando cosas que nosotros no conocíamos. Yo creo que los que saben un poquito de angeliología más o menos saben qué podría ser. En ese momento llegaron 2 mujeres que cogieron la bola y comentaban sobre lo que la bola hacía. Luego la soltaron y la bola se elevó. Mientras eso pasaba, Edwin y yo observábamos. Nosotros también sabíamos lo que hacía esa bola. En ese instante yo miraba por una ventana que quedaba al otro lado derecho de la cabaña y le dije a Edwin, algo va a pasar. Los dos miramos por la ventana y había un sol muy pequeñito que salía al lado derecho del cielo. Luego nos acercamos al lado izquierdo de la cabaña donde había un señor como con una especie de plano grande. O sea, un plano como de arquitectura, por decirlo así, donde lo analizaba y tenía como una regla tomando medidas. Cuando nosotros nos acercamos a él, vimos la regla y sobre la regla había una fecha, mayo 14. Entonces yo dije, algo va a pasar, pero ¿cuándo? Yo seguí analizando esa fecha y dije, mayo 14. Muchachos, es interesante que me acaban de decir que mayo 14 es el cumpleaños de Israel. O sea, en ese momento caí en cuenta que 14 de mayo era ese mismo día. Entonces volví a la ventana para ver al cielo y se empezó a oscurecer. Eran tipo 5 o 6 de la tarde. Entonces yo le dije a Edwin, avísele a Matías y vengan porque algo va a pasar. Edwin fue al lado izquierdo de la cabaña donde estaban las habitaciones del lugar. Entre el salón de las cabañas y de las habitaciones quedaba un espacio como de 6 metros. Cuando Edwin llegó a la habitación de Matías, Matías estaba sentado en la cama con el celular en la mano. Andrea dice acá que no sabía si era el celular o la Biblia, que yo le dije debe ser el celular.
Entonces Matías se levantó para salir de la habitación. Luego Edwin fue a la habitación donde estaba otro familiar y de forma muy jocosa le dijo el nombre de la persona. Vamos. Y ese familiar se levantó para salir de la habitación. Luego Edwin se fue adelante hacia el salón de la cabaña. Yo seguía mirando por la ventana. En ese momento que se estaba oscureciendo, las nubes se empezaron a formar como si fueran espuma. Edwin llegó a mirar conmigo y un familiar llegó detrás. Las personas que llegaron y que se quedaron en el sofacama también estaban con nosotros y todos mirábamos hacia el cielo esperando que algo sucedería. Ahí me desperté. Ese fue el sueño de Andrea y este es el sueño que yo tuve. Estábamos en una casa tipo finca. Mire, ya ahí, muchachos. Andrea dice cabaña, yo digo tipo finca, exactamente lo mismo. Andrea, Matías, yo y otras personas y familiares. Estábamos esperando algo. Había mucha agitación. Se sentía tensión como si algo fuera a pasar. De repente llegaron otras personas. Imagínense. Creo que era una familia. O sea, las mismas personas que Andrea vio entrar, que eran una familia. Correcto. Pero yo dije, creo que era una familia porque yo no sabía, pero me daba la sensación de que eran una familia. El lugar ya se sentía lleno, aunque no era para muchas personas, pero el espacio era pequeño para todos los que estábamos adentro de esa casa. ¿Sí ve? Que ya estaba lleno. Andrea, el dueño, le dijo, ya no hay más espacio, toca que se queden en el sofá cama. La misma sensación que yo tuve de que ya no había más espacio. Esa casa representaba una separación entre los que estábamos dentro y el resto de la gente que estaba por fuera de ese lugar. Todos estábamos reunidos en una parte específica de la casa esperando algo. Aquí ya yo estoy analizando, yo ya estoy viendo otras cosas, mientras que Andrea está, por decirlo de alguna forma, por allá en la ventana viendo al cielo. En ese lugar de espera, frente a nosotros había una puerta como de madera. Por los bordes de esa puerta se podía ver que del otro lado había mucha luz y se oían voces, gente como hablando. Pero no se entendía qué decían. De pronto se nos dio conciencia de que lo que estaba detrás de esa puerta era el cielo y el trono de Dios. Existía un tipo de nerviosismo muy extraño, pero nada comparado a lo que hemos sentido antes. Supongo que esa fue la emoción cuando yo fui a llamar al familiar de que saliera de la habitación. Supongo que esa era la sensación que yo tenía, ¿no? Esa sensación. Luego se nos dio un poco más de conciencia y supimos que lamentablemente no todos los que estábamos ahí, aunque estábamos adentro de la casa, no todos podríamos pasar por esa puerta para entrar al cielo. Esta parte es muy triste, muchachos, de verdad. Pero Jesús lo habló. Él dijo que no solamente iba a separar a los lobos de las ovejas, sino a las ovejas de los cabritos. Y esto es aquí otra separación. Y es triste. Cuando comprendimos eso, hubo tristeza. El nerviosismo creció. De repente se abrió la puerta y salieron unas mujeres. Yo conté como 2 o 3 mujeres. Andrea vio 2. Ella las vio desde otro ángulo, vio otras cosas que ellas estaban haciendo, pero yo vi cuando ellas abrieron la puerta. Y ellas muy rápidamente comenzaron a seleccionar a las personas que estaban aptas para entrar. Decían, ustedes, tú, y tocaban a las personas y les decían, apresúrense, a las que eran seleccionadas para entrar. Les decían, apresúrense, entren. Cuando entramos al otro lugar, era un pasillo y frente a ese pasillo otra puerta en el cual estaba el trono de Dios, al cual todavía no teníamos acceso. Apenas pasamos al segundo pasillo detrás de esa puerta de madera, muchos caímos de rodillas y empezamos a llorar y a clamar por misericordia porque algunos familiares se quedaron, entre ellos uno de nuestros familiares. Giré mi rostro hacia la puerta por la cual entramos para ver a nuestro familiar y vi cuando la puerta se cerró. Nosotros quedamos adentro y esa persona quedó afuera. Yo vi a la gente llorar y clamar y también me conmoví y caí de rodillas y lloré y clamé. De repente abrí mis ojos y vi un pie con una sandalia y yo sabía que era el pie de Dios el Padre. Estoy relatando lo que yo vi. Él tenía algo rojo entre los dedos, pero yo no sabía qué era. Cuando vi su pie, oí su voz que me dijo firme y seriamente. Le di muchas oportunidades y no quiso. Y agregó, esta será su última oportunidad. Yo con mucho dolor me acerqué a la puerta que se había cerrado y me sequé las lágrimas y comencé a decirle a mi familiar con dolor pero con voz firme. Ya sabes lo que tienes que hacer. Tienes una oportunidad más. Ya sabes lo que tienes que hacer. Tú puedes hacerlo. No sé cómo explicarles esto, pero pese a que la puerta estaba cerrada y yo ya estaba dentro y él afuera, yo podía verlo en su posición física, cómo estaba él. Estaba cabizbajo. No me respondía, yo le hablaba a través de la puerta como tratando de animarlo, pero no reaccionaba. Intentaba animarlo porque sabía que el desánimo era un arma en contra de él. Yo le decía, tienes una oportunidad más, escúchame, ya sabes lo que tienes que hacer.
aunque estaba del otro lado, yo también podía ver cómo otras personas, entre esos unos que siento que eran esposos, se apresuraron a salir de esa casa porque ya no era seguro estar ahí. Tenían que resguardarse porque les venía una gran persecución. Todo eso lo experimentaba y lo sentía durante el sueño. Pero mi familiar no se movía. Yo estaba muy triste porque ese familiar se había quedado sin ninguno de nosotros. Prácticamente estaba solo. Mientras yo le hablaba desde el fondo de mi corazón, los videos del análisis que estoy haciendo del sueño que tuve en donde esa voz me habló, y seguiremos hablando de eso. Un abrazo para todos, Dios los bendiga, chao.